Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Dante, me da mucho gusto saludarte a esta hora de la mañana. Dante, ¿cómo estás? Un placer, Ernesto. Gracias por la comunicación. Gracias, Dante. Cuéntanos un poquito cómo logras de alguna manera conectar con esa población joven. Te veo muy conectados con ellos. Tienes muchos mensajes que desde luego marcan un punto de liderazgo en cada una de tus conferencias que logra brindar. Por cierto, estuviste acá en El Salvador en noviembre recientemente, ¿no? Así es, en noviembre, que por supuesto cada vez que estoy en El Salvador la receptividad es formidable, Ernesto. Te digo que cada vez que voy me siento como si estuviera en casa, como un salvadoreño más, lo cual es destacable, digo, no pasa en todos los países, ¿no es cierto? Así que me siento muy cómodo. Respecto a tu pregunta, ¿cómo conectaba o cómo conecto con los jóvenes? ¿Sí? Yo supongo que tiene que ver un poco con esa manera esa empatía que yo creo haber tenido siempre por providencia divina de hablarle a los jóvenes, ¿no? A los distintos targets, a las distintas edades. Y eso es algo que me ha ocurrido hace muchos años, espero que dure todavía. Dante, ¿cómo ves, a partir del trabajo que tú realizas en tus giras, cómo percibes a América Latina? ¿Cómo ves la sociedad actual? Yo creo que toda la región sufre lo que yo considero una falta de valores absoluto, pero más que de valores, de referentes, de ejemplos. Yo provengo de una generación donde desde el político, el conductor de televisión, el pastor, el líder, el rabino, quien sea, de alguna manera eran referentes, eran modelos. Hoy en día es como que ese modelo se ha perdido, como que no sé, se ha perdido una neblina, esa manera que uno tenía de ver antes al referente, al ejemplo. Así que cuando me preguntan cómo veo América Latina, con una gran falta de ejemplos de vida, especialmente. Yo creo que la educación es la gran materia pendiente. Lo es en mi Argentina, me atrevo a decirle que lo es en El Salvador, en México, en Colombia. Y cuando la educación empieza a tener valores fundamentales o se empieza a basar en lo que realmente queremos dejarle al ciudadano, que de algún modo después nos va a suceder, porque estamos gobernando estadísticamente para 10, 20, 30 años, no solamente para el gobierno que dure un partido político. Pero ¿tú crees que también hay que pasar un poquito más a la acción de la responsabilidad que tienes como ser considerado uno de los grandes oradores en Latinoamérica y que arrastras en llamar precisamente a ese joven, a esa juventud, a esa población a que escuche tu mensaje? Trato siempre de que las cosas que me propongo no sean meramente un sueño personal, una meta privada, porque si eso afecta, como dices, las masas o la gente, uno puede a veces estar utilizando esa ascendencia para un logro privado. Entonces siempre me pregunto y me cuestiono cómo podría yo capitalizar. Cuando hablo de capitalizar, hablo de cuantificar esa ascendencia. O sea, es una responsabilidad enorme que a veces siento, o el presentarme en un teatro, en un estadio, donde sea. Llenas estadio. Lo más reciente, imagínate lo que Michael Jackson hizo hace cuánto tiempo. Estuviste en Disneyland en 3 días, ¿no? En una conferencia. ¿Sí? Sí. Completo, hicimos 3 shows en Disneyland. ¿Sí? Fue realmente maravilloso entrar a ese sitio, que ahora te cuento más de Disneyland, pero no quiero perder la idea que a veces me pregunto, bueno, ¿cómo podemos capitalizar esa responsabilidad? Porque que los jóvenes me presten sus oídos, o no tan jóvenes, porque hay también toda una generación que creció conmigo. Sí. Entonces, que me presten sus oídos, eso me llena de tamaña responsabilidad. Y pienso siempre que independientemente de mi
responsabilidad cívica, también tengo una responsabilidad moral de tratar de utilizar eso, porque yo no soy, como decías bien, Michael Jackson, un cantante, alguien que diga, bueno, aprovecho para vender discos o para levantar un Grammy o un Oscar. Entonces digo, ¿cómo podría utilizar la responsabilidad si es que se puede? Y entonces sí, muchas veces considero, cuando me pasan estas cosas, ahí estamos viendo imágenes de Disneyland, sí. Del show que fue hace apenas una semana. Sí. Entonces ahí sí, yo digo, bueno, tal vez pueda incursionar en algún otro terreno, en algún otro ámbito, y siempre estoy abierto a las posibilidades. Antes, te confieso, Ernesto, hubiese dicho que no. Rotundamente no me hubiese movido de mi nicho, de mi ámbito. Hoy, considerando esa falta de valores y de referentes, a veces pienso seriamente que a lo mejor debería tomar algún camino que Dios en su providencia me permitiera transitar. Dante, a propósito, ¿te gustaría ser presidente de Argentina, de tu país? Bueno, no es me gustaría, insisto otra vez, yo soy muy cuidadoso por varias cosas. Yo no puedo herir susceptibilidades porque estoy hace casi 11 años viviendo en los Estados Unidos y es de público conocimiento. Entonces, ante tamaña responsabilidad, primero debería volver a mi país un buen tiempo, que lo haría si lo tengo que hacer. Pero en segundo lugar, no quiero que suene o darte un título como buen periodista que eres. Mira, y decir, sí, me gustaría ser presidente. No. ¿Sí? Lo consideraría. Pero eres un hombre tú eres una figura de mucha influencia para los argentinos, ¿no? Estás incluso en un ranking que estaba en mi investigación de producción periodística, veía que estás muy bien colocado. Los argentinos te ven muy bien, como un hombre que podrías gobernar muy bien Argentina. Siempre que existe una posibilidad seria, porque también entiendo que la popularidad o el que te conozcan no alcanza para gobernar. Yo no lo veo como algo imposible. Si algún día Dios lo quisiera, yo lo consideraría seriamente. Cosa que no decía yo hace 10 años atrás, pero ahora me parece que si nosotros simplemente criticamos y no aportamos, o por lo menos no estamos dispuestos a aportar, entonces creo que América Latina no tiene ninguna salida. A lo mejor, si me tocara alguna vez la providencia, la voluntad de Dios de ser presidente, voy a predicar después que salga de la presidencia otra vez, cuando me pregunten cómo hice, cuál era el secreto, cómo fue que el país se levantó. Esa va a ser la autoridad y la plataforma moral que yo voy a tener para predicar, después que yo demuestre que fui un gran presidente. Lo demás no alcanza. Un tipo honesto no gobierna sin un plan de gobierno serio, concienzudo, sin un equipo. Entonces yo pienso que hace falta mucho más que buenas intenciones, que popularidad o que simplemente medir en las encuestas. A mí la religión o la creencia de un político me tiene sin cuidado siempre y cuando, en tanto, presente un plan de gobierno concienzudo y si viene de otro ámbito, como hablábamos recién, Ernesto, tanto mejor. Si no viene ensuciado por la política de hace años, la política viciada, la política de los punteros, de las, como dicen algunos países, de las coimas, de las mordidas, de los cohechos, bueno, tanto mejor, ¿no es cierto? Ese triunfo que te ha llevado a ti por medio de la predicación, de la estimulación y la responsabilidad que socialmente debes de tener como persona, ¿sí? Sí, yo estaba leyendo recién, aproveché en la tanda comercial para leer algunos comentarios y algunos decían, pero te estás presentando. No, yo no me estoy presentando como candidato, vamos a dejar claro eso. Yo respondo la pregunta respetuosa de un periodista serio como eres tú, Ernesto, que me dice, ¿considerarías la candidatura política? Y yo digo, a veces uno no puede eludir ciertas responsabilidades. Y dije, no alcanza con ser popular o estar en un ranking, hay que estudiar, hay que prepararse. Yo lo estoy haciendo desde toda la vida, desde siempre, desde muy jovencito, desde que empecé a promover de que hay que involucrarse. Otros decían, la política es muy sucia. Bueno, sí, pero justamente por eso uno, si cree que tiene algo que aportar, ya sea yo, cualquier persona con la capacidad, con valores, tiene que meterse. Es como el ámbito artístico, no podemos decir, la televisión es basura, la televisión no sirve. Uno creo que si tiene la capacidad histriónica, artística,
puede aportar algo a la televisión. Lo mismo pasa, o a los medios de comunicación. Lo mismo pasa con la política. Uno no puede eludir la responsabilidad si uno ve que puede ayudar a cambiar el rumbo de una nación. Así que, vuelvo, insisto, para resumir, si a la pregunta de Ernesto López, ¿consideras una candidatura? Sí, hoy en día no lo veo con desagrado. Supongo que no sería para ahora, tendría que ser en algunos años, pero no lo veo como algo imposible si es que contara, obviamente, con el apoyo de la gente. La gente puede decir, Dante, te amamos mucho para que vengas a hacer un superclásico de la juventud, para que hagas lo que sabes hacer, pero no como político. Y bueno, entonces la gente en su voto dirá lo contrario. O sea, no es algo tampoco que me quite el sueño, pero por lo menos si yo supiera de parte de Dios que tengo la confirmación para hacerlo, no dudaría en dar pelea, porque yo no me he achicado con otros grandes desafíos, mucho menos con esto. Ernesto, a mí me importa un cuerno el que dirá. Yo ya no vivo más, tengo 50 años. O hablamos antes de salir de cámara que tenemos el mismo año de nacimiento. No sé si tú dices la edad o no, pero tenemos 50 años. Tenemos 50 años, sí, vamos por los 51, mucha honra, ¿eh? Hay mucha honra, y a esta edad yo ya no me importa si alguien me dice o me pone un epíteto o un adjetivo. Yo quiero pasar por la vida sabiendo que cumplí la misión que me fue encomendada. Créemelo. Y si esa misión involucra la candidatura, lo voy a considerar. ¿Qué le dirías a los argentinos? Ya para despedirnos. Sí, y a aprovechando este espacio maravilloso que me das en este diálogo contigo, que me fascinó, es extraordinario platicar contigo. Yo le digo a los argentinos que tenemos algo que a lo mejor perdemos la objetividad o la perspectiva por estar tan cerca, y yo puedo tener esa mirada más objetiva porque estoy un tanto lejos. Los argentinos tienen la capacidad de reinventarse. Son como gran parte de los latinoamericanos que parece que cuando a veces el país no da más y se terminó, resurge otra vez de alguna forma. Es una capacidad, yo no sé si eso viene de los ascendentes europeos, si es la misma fuerza mapuche, no tengo la menor idea, pero a veces uno piensa, esto está liquidado, Argentina se terminó, y vuelve a reinventarse, y vuelve la fuente de trabajo, y el campo otra vez se empieza a generar. Yo pienso que Argentina es una tierra bendecida, una tierra que de alguna manera siempre vuelve a resurgir, y eso es bueno. A veces vemos que está todo oscuro, y cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Yo tengo mucha esperanza con Argentina. Cada vez que voy veo la capacidad, el calor de la gente, aunque hay nerviosismo y todo lo que se vive, pero sé que hay esperanza, sé que Dios tiene un plan maravilloso para mi querida y amada República Argentina. Estamos atendiendo de acuerdo a las facultades constitucionales que tiene el gobierno en el marco de la independencia de poderes, las medidas del caso, y por supuesto que también quedaremos a la espera de la decisión final que se adopte por parte de la Sala de lo Constitucional, que en este caso no se tiene tiempo. Yo quiero hacer una consideración de carácter político en esto, aunque digamos uno no puede inferir de que la Sala ha tomado decisiones políticas, no se trata de eso, pero quisiera hacer una consideración de carácter político. En esto primero hay que tener especial cuidado de que la Corte Suprema de Justicia no vaya a invadir atribuciones que le corresponden al Poder Ejecutivo. Eso la Sala lo tiene que considerar en el fondo del asunto, ¿verdad? Porque la política exterior le corresponde al órgano ejecutivo. ¿Es el caso de esta sentencia? No, no es sentencia, como es una medida cautelar, una medida cautelar, pero perdón, van a ir al fondo del asunto, ¿no? Y entonces ahí hay cosas de este tipo. Por un lado, la Sala ratifica que le corresponde al Ejecutivo. Dice la Sala en esta medida cautelar que también queda claro que los otros 18 tratados que fueron denunciados, digamos, no objetan la denuncia por parte del órgano ejecutivo, excepto el Tratado de Libre Comercio con Taiwán. Los otros 18 no hay ningún problema. O sea, que por un lado deja en firme la decisión del Ejecutivo en materia de la denuncia de los otros tratados. Esta resolución que conocimos el día de ayer. Pero en este caso no.
Y dice que no pretende, dice la sala, no pretende inmiscuirse o intervenir en una intervención que solo le corresponde al Ejecutivo, que es la de las relaciones internacionales y la política comercial. La Sala de lo Constitucional suspende la cancelación del TLC con Taiwán. Sí, o sea, primero que las relaciones diplomáticas con la República Popular de China no han sido, digamos, en ese tema es claro el planteamiento de la sala, que no, digamos, no pretende de ninguna manera inmiscuirse en esos asuntos. Okay, porque es competencia, ¿verdad?, del Ejecutivo, ¿verdad? Sí, lo dice. Okay. En tal sentido, la medida preventiva tampoco supone un pronunciamiento sobre el contenido del memorando de entendimiento firmado el 21 de agosto del 2018 entre nuestro país y la República Popular de China sobre el establecimiento de las relaciones diplomáticas, bajo el entendido que dicho documento ha sido suscrito dentro de las potestades constitucionales del órgano ejecutivo. O sea que en ese tema la Corte no establece ninguna invasión, para decirlo de alguna manera, en el sentido que se ha hecho correctamente el establecimiento y por lo tanto... Pero sí objeta la parte comercial, ¿no? Sí, y ahí hay una... Y justamente ahí es que hay una, digamos, tiene que haber una polémica sobre esto, porque dice que es preciso acotar, dice la sala, que la adopción de una medida precautoria en este amparo no implica una invasión a las funciones que por mandato constitucional le corresponden al presidente de la República a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre estas, dice, la conducción de las relaciones diplomáticas con los gobiernos de otros países, la dirección de la política exterior, así como la formulación y la dirección de las políticas y estrategias del desarrollo del comercio exterior. Queremos erradicar la inmigración forzada, nosotros queremos que nuestro talento se quede en El Salvador. La mayor vergüenza que un país puede tener es que su propia población esté huyendo. Deberíamos avergonzarnos de eso. Pero también habló de otros aspectos elementales, por ejemplo, de algunos funcionarios de gobierno. Él decía, en el caso del señor José Luis Merino, tras ser cuestionado por las investigaciones que se siguen sobre él, Bukele dijo que no tolerará impunidad, no toleraremos la corrupción, llamaremos una comisión internacional, no queremos corrupción, por supuesto, ni impunidad, decía él. El tema de las CICIES, insiste en el tema de las CICIE y aseguró que se ha hecho ya el llamado para la creación de un organismo que venga precisamente a investigar el tema de la corrupción, Roberto. Bueno, miren, en este tema de las CICIES, en primer lugar, creo que nosotros hemos estado por el fortalecimiento de las instituciones salvadoreñas y hemos avanzado en el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República. Montar unas CICIES en el país quitándole atribuciones a la Fiscalía General de la República nos parece un error. ¿En qué situación termina este gobierno su gestión económica y particularmente la gestión fiscal? Entonces creo que será un informe muy importante para el país, porque es, digamos, un informe de un organismo internacional importantísimo para el posicionamiento del mundo hacia cada uno de los países. Entonces esperamos nosotros que ese sea un informe positivo. Yo escuché algunas opiniones preliminares de la coordinadora de la misión y ella decía algunos aspectos importantes. Voy a mencionar un par de ellos. Por ejemplo, decía, El Salvador es el país que lidera en este momento. Es muy importante. Ahora, sobre estas medidas que la Asamblea ha estado tomando o discutiendo más bien. ¿No tienen como trasfondo complicarle las finanzas al nuevo gobierno, el tema del FODES? Fíjate que el FODES lo propuso el presidente electo en la campaña, subir el FODES en 2 puntos. Lo que pasa es que la Asamblea lo que ha estado haciendo es adelantándose porque él lo propuso. De todas maneras, yo creo que es importante
que se discuta a fondo, porque la Asamblea, entiendo yo, hará la consulta al ministro de Hacienda para ver cuál es la situación fiscal. Ahora, sobre este punto quiero decir lo siguiente. Vea, es efectivo que se realizó una reunión, ¿verdad?, entre el presidente del Partido Arena y el presidente electo Nayib Bukele. Eso está confirmado. Sí, sí. ¿Verdad? De hecho, ya lo confirmó él. No. O sea, están hablando. Okay. Ellos públicamente han dicho que se van a reunir, pero es que ya se reunieron. Ya se reunieron. Y ahí justamente con... ¿Puedes asegurar eso? Lo puedo asegurar. Comprobar, perdón. Pruebas no puedo tener, okay. pero ya la reunión entre Mauricio Interiano y el presidente electo. Se hizo una primera reunión y el presidente del COENA se comprometió a aplazar la decisión en la Asamblea con los diputados de Arena del incremento del 2% del FODES. Eso se dio en esa primera reunión, ¿verdad? De tal manera de que ahí vemos ya un movimiento que no lo habíamos visto antes. Ya el presidente electo, en acuerdo con reuniones futuras con el presidente del Partido Arena, es un dato nuevo de la realidad, ¿no? Es un dato nuevo de la realidad, porque lo que hemos visto de aquí para atrás es confrontación, ¿verdad? Es ataques en todos los... Y yo creo que viene habiendo una inflexión en la posibilidad de llegar a acuerdos. A ustedes, como siempre, gracias por su atención. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.